El Salvador is the extortion capital of the world. Two gangs, MS-13 and 18th Street, hold the entire country in their grip. They make $750 million a year, forcing everyone, from bus drivers to multinationals, to pay up or die. This terror tactic has given them power and control over whole communities. Anyone who disobeys is targeted by MS-13's growing army of assassins. We're gonna meet two female MS-13 members. I have personally never met a woman gang member, much less a hired assassin. Hola. Hola. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo te digo? La duende. Así ese es el nombre que me gané dentro de la mar. Tuve que hacer muchas cosas. Pero como es algo que me encanta hacer, no la sentí tan duro. ¿Qué tiene que ver lo de la extorsión con lo que tú haces? Cuando nosotros tenemos a alguien que no quiere pagarlo, paga a alguien de nosotros a platicar en buen humor y que no sé qué. Si ella no quiso pagar, lo primero que hacemos, le dijimos al esposo. Entonces, si ya se echó para atrás y no quiere y dice que no, y que no, y que no, allí me toca mi trabajo. Cuando yo sé que no va a ser muy arriesgoso el trabajo que voy a hacer, yo uso este. Pero cuando sé que tal vez va a haber más problemas, uso esta. Que con nosotros no se juega, la mara se respeta. Ghost's words are not hollow threats. In the last decade, El Salvador has had some of the highest murder rates in the world. A death rate driven by extortion. Mara Salvatrucha, or MS-13, is one of the most feared gangs in the world. You gotta show that you are able to kill with a machete, that you're able to sever limbs, that you're able, to kill entire families, and that you have no remorse. They inflict terror in people in order to go about their business. Extortion is a main source of income for criminals in El Salvador. These gangs are controlling so much of the public life, so much of the citizens' livelihoods. A big slice of your life belongs to the criminals. Y te puedo preguntar algo, ¿eres buena para matar? La verdad, gracias a Dios nunca he fallado. ¿Cuántos? Creo que ya perdí la cuenta. ¿Cuánto te pagan? No lo hago por el dinero. Una pregunta. Dígame. Personal, discúlpame, ¿no? ¿Estás embarazada? Sí. Yo les voy a tirar el paro por lo menos 5 meses. Pero de 5 meses para allá me han dado el pase que la agarre suave. Ghost is training a 17-year-old recruit, nicknamed Skinny, to carry on the killing while she has her baby. Yo le he puesto enfrente de toda la clica y les he dicho que yo a ella la quiero en mi lugar. Skinny needs to prove herself as a lookout before climbing the ranks to become an assassin. No sé qué señas te está haciendo. ¿Qué pedo con el que está en ese rótulo ahí parqueado? No sé qué onda, pues, como que está volteando a ver para acá, no sé qué. Quiero ver, observe. Ajá. Si pasa algún policía o alguno de los contrarios. Entonces yo la mando y de lejos yo la estoy observando a ver si ella está haciendo bien el trabajo. ¿Y entonces cómo seleccionaste a esta chica? Porque la vi que es más chispa. ¿Tú crees que la seca está como lista para matar a alguien y toda esta cuestión? ¿En cuánto la gradúan, pues? Yo creo que un poquito más y ella está lista. Creo que el día que voy a ir a hacer una vuelta, va a ir ella conmigo. O sea, hacer una vuelta que es más... A hacer una privada. ¿Vas a matar a alguien Ajá. y ella te va a estar ahí mirando? Sí, ella tiene que estar ahí viendo. Back at her house, Ghost explains why she became a cold-blooded killer. Quizás a la edad de unos 9 años, mis padres se fueron de viaje para Estados Unidos. Ajá. Entonces me dejaron con una tía, hermana de mi mamá. Entonces vino mi tía, se metió a vivir con un hombre por ahí, va. Entonces este hombre empezaba a manosearme y todo eso. Hubo un día que ya no fue que solo me tocaba, él ya me violó. Entonces desde ese momento, dentro de mi corazón, había una rabia contra los hombres. Ya iba listo, yo solo saqué hacia el cohete y cabal, en esto de aquí a la cabeza le di.
de la edad de los 13 años que hice mi primer pegado, ahorita tengo 33 años. Cada hombre que yo voy matando, voy curando la rabia que yo tengo en mi corazón. Ghost is one of about 30,000 members who have sworn their allegiance to MS-13, the largest gang in El Salvador. But its roots actually stretch all the way to LA, where back in the 80s, thousands of refugees came after fleeing El Salvador's civil war. These gangs from El Salvador are now operating in every corner of America. Everybody is at risk here. Marginalized in deprived neighborhoods, MS-13 set themselves up as a vigilante group to protect their community, but soon grew into one of America's most dangerous organized crime gangs. Between 2001 and 2010, the U.S. deported over 40,000 Salvadoran convicts. In doing so, they exported gang violence and extortion to the streets of El Salvador. The U.S. law enforcement is interested in kicking these people out, but they don't care if those people are going to kill and rape and pillage in other parts of the world. They were just focused on something that was immediate, something that would get rid of the crime on the streets of LA, which it didn't. But on top of that, they created more of a problem back in El Salvador. I'm about to meet the two female gang members again. And I think it's also like a good opportunity to talk a little bit more with the younger one. Hola, Seca. ¿Cómo vas? ¿Puedo pasar? Es importante, ¿sabes? Como estar arreglada, bonita para las misiones, ¿no? Sí, claro. Ajá. No sospechan de vos. ¿Tú entiendes que es un poco raro para una chica tan joven de 17 como haber escogido matar como profesión, no? Sí, claro. Ah. ¿Y el estudio qué te va a servir si eso no te sirve, si aquí ni te dan trabajo? Aquí ganas una mierda. ¿Y te entrenaron a usar armas y todo esto para poder ser sicaria? Sí, ahorita veo como limpiarlas y todo, porque veo que la duende lo hace y ella me explica, me dice, mira, la tienes que agarrar así. Y duende viene siendo como que como tu hermana, pues. No, hombre, es como mi mamá viene siendo. Sí, me ha enseñado bastante. Skinny's whole life has been shaped by MS-13. Both her parents are senior members. Mi papá toda su vida ha estado preso. Lo conocí en puras fotos. Mi mamá, 4 años tiene de estar presa. Ella extorsionaba a un empresario de buses. La penaron para 11 años. MS-13 know that their future is in recruiting youngsters, in recruiting kids. Kids are enlisted, and especially kids who don't have access to education. You know, kids who don't see any other way of life. And children are capable of a lot of cruelty when they're trained by adults to do so. Skinny shows me how Ghost and her boss train young assassins to kill. Ahí vamos ya. Y ella va por ahí. Vos, duende, ahí va la víctima caminando allá en la acera, por donde va el bicho lanzallamas. ¿Oíste? Sí, ella más allá. Ella va caminando, ¿ves? Oh, cambiar el teléfono. Vaya, bajate, date fuerte. Alumbré, ¿dónde está el puente? Bien, ahorita me voy a bajar. Cruza ahí. Ah, pues, chivas allí. Ahí te esperamos aquí. Cualquier onda, ¿va? Ya, lo demás no te lo podemos enseñar porque Se quedó. no tenía que bajar. Solo para ver. ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Bien? No es normal. Ya, normal para ella. MS-13 targets hundreds of thousands of people with their extortion racket, known locally as La Renta. Buenas. Buenas. ¿Cómo les va? Doña María. Buenas. Typical victims are food stall owners, like Maria. Hay que hacer por lo menos unos diarios, unos $30 diarios. Para sobrevivir. Sí, siempre cuesta. Se le tienen que pagar a las pandillas para poder tener un negocio estable. Ajá. Y que no te pase nada. Pues, pero ya de la renta, sí, pues sí. La renta, como tú dices, que le llaman a, Sí. a la cuota. Sí.
¿Cuánto tienes que pagar? 30 30 a la semana. dólares. Sí. Solo se dice, aquí vengo por el pago. Ajá. Así pues ya uno sabe que ya vienen por el dinero. Ya vienen. Maria is forced to pay MS-13 30% of her income. The gang has eyes and ears on every street corner to check how much each business earns every day. O sea, ellos siempre tienen gente viendo, espiando o cosas así. Informante, pues. Sí. So- Por lo menos aquella persona que está allá hablando por teléfono, ¿Dónde? por la mototaxi, Ajá. ¿ya ve? Ah, sí. sí. Así. Yeah, I see her. And she says it's like the most random people that you can think. It's not like your average lookout, like a gang member. It's older ladies sometimes. They've got a cell phone and they're calling to inform the gang about what's going on and what people are doing. ¿Y te da miedo? Mucho. Un poco nerviosa. Nerviosa y como con miedo. To protect Maria, we step away from her shop. ¿Tú crees que acá estamos más seguros para hablar? Sí. Sí. Si a nadie está viendo. ¿Y qué te ha tocado, digamos, algunas personas cercanas a ti o algo le ha pasado algo? ¿Ya has tenido a alguien que lo hayan matado o algo? Sí, a mucha. Eso me da mucho miedo. Que algún día le pase algo a mi hijo. Ya saben dónde pasa o a dónde lo dejo cuidando o cosas así. O sea, atemorizado siempre, Sí. todos los días. Se puede decir que te dan como donde más te duele, pues. Sí, es así. Maria is such a brave woman. It's really devastating to think how much a life costs in this country. $30. If Maria doesn't pay $30 each week to a gang, that's the life of her husband or her child, potentially. The gangs control over 90% of El Salvador's neighborhoods and act with impunity. The police are under-equipped and overwhelmed. The criminal conviction rate in El Salvador is less than 5%. People like Maria are easy victims, easy prey in circumstances where the state fails, where the state cannot protect its citizens, where the state cannot provide security and safety. What Maria's living there is a nightmare because this is an integrated system where criminals use extortion as a way to control people. If they take $30 a month from someone like Maria, the more Marias you have, it adds up to actually a percentage of the country's GDP. It's the business of fear. You generate fear in order to make money. And the more fear you generate, the more money you make. The cycle of extreme violence MS-13 deploys means they even maintain a stranglehold over big corporations that run the country's infrastructure. They target public transport companies that turn over $250 million a year. A cash-in-hand business, the buses pass through gang territory every day. Passengers and staff are totally exposed. 1,300 transport workers have been murdered in less than a decade. Catalino Miranda, the owner of El Salvador's largest bus company, has experienced the human costs firsthand. Estaba en una pequeña reunión y pues me avisaron inmediatamente y vine a ver en vivo lo que estaba pasando en ese momento. Hallaron la oportunidad dentro de la unidad. A lo cual murió un pasajero. Usted vio básicamente un pasajero está ahí sentado y alguien llega y lo mata. Así es. Las pandillas es como el Doberman que no sabe cuándo va a atacar. El tema de la seguridad en este país es bastante complicado y en estos tiempos el que maneja el dinero podría ser víctima de cualquier ataque. Yo tengo 17 años de lidiar con este problema y la extorsión siempre se ha mantenido como la bolsa de valores que sube, baja y vuelven a atacar.
Usted que es empresario, ¿qué porcentaje de sus ganancias le estaban quitando? Llegaron momentos que rondaba entre $1,5 millones mensuales, equivalente casi a $50,000 diarios, 1.500 entre 18 millones al año. Por último tuvimos que meterlo a contabilidad, como ahí hay una parte donde dice otro. The extortion fees nearly crippled his company. Catalino refused to pay after 25 of his drivers were killed in just 1 year. He now spends $30,000 a month on private security, CCTV, and GPS tracking to monitor his 300 buses in real time. Standing up to the gangs has left him with a price on his head. Fuera de los guardaespaldas que tiene, ¿también usted está armado? Sí, ellos así siempre tengo que... Siempre. Hay que andarla, sí. ¿Por qué hay tanta necesidad de contratar seguridad privada? Yo creo que la seguridad le compete darla al gobierno central, pero al ver, ¿verdad?, que también en mi país la misma policía ha sido víctima de ataques opresivos por parte de bandas criminales, entonces un ciudadano común y corriente no le queda la alternativa para proteger, ¿verdad?, el trabajo y la vida. Claro. Si tú empezás a sacar la cantidad de seguridad privada en el país, es más que la Policía Nacional Civil. Sí, sí. Por lo tanto, es un costo. Businesses here now spend an estimated $2 billion a year on private security, trying to fill the void left by years of government failures. In 2003, to tackle the gang's growing power, the government launched a strategy known as mano dura, the iron fist, which led to mass incarceration. Imprisoned without trial, many were locked up based on their physical appearance and being inked with gang tattoos. Mano dura backfired. 95% of the prisoners were released in the first year. MS-13 simply became more aware of police tactics, more organized, and more violent. I'm going to meet one of the founding members of MS-13, known as Bad Boy, who spent years in prison. He is actually in charge of collecting the extortion money in his area, and he is old school. He has tattoos on his face, so he is what they call a person who's inked, and he's permanently in hiding. He can't show his face out in the public. So we are at the unidentified location where he has agreed to meet us. Tengo a mi cargo como 350 homeboy. O sea, esta es mi zona. Yo me tatué en la prisión en el 1997 con tinta de Presto Barba. Es como un rango. Si yo me tatúo la cara es porque he hecho por la pandilla lo que otros no han hecho. La onda está así, de que yo cada vez que voy a salir me tengo que maquillar los tatuajes de la cara. Y no puedo salir así nomás porque no he caminado ni una cuadra cuando ya me han capturado. Cuando recolectas la extorsión de la gente, Ajá. ¿cómo funciona? Que si yo le extorsiono a usted solo me va a dar una vez. Supongamos, le hablo por teléfono y le estoy pidiendo $10,000. Pero sé que eso una vez me lo va a dar. En cambio, la renta es una tarifa cada mes. No es mejor que lo estén pagando cada vez que toque la renta. To avoid police detection, MS-13 now use women and teenagers without tattoos or criminal records to do their dirty work. Mando mujeres, hasta niños he mandado de 12, 13 años. Me traen de cada quien, de cada zona, o sea, cada quien ya sabe que tiene que pagarlo. ¿Hay alguna ventaja como de mandar mujeres o mandar niños? Pues sí, por el color de la jura. O sea, si miran hombres, los juras los pueden parar en el camino. Le hayan ese dinero, lo van a llevar preso. Cada vez que se recoge, se cambia la persona que recoge el dinero. ¿Y cómo, para qué están usando ese dinero ustedes? Armas, granadas, se compran voluntades, o sea, jura, se les paga al mes. Many police officers here only earn $300 a month and live in gang territory. Fearing retribution, they often turn a blind eye to the gang's extortion business or take bribes.
The failings of law enforcement has empowered MS-13 to scale up its extortion business and target not just Salvadoran businesses, but even some of the world's leading multinationals. Aquí en El Salvador todos pagan renta. Paga renta la Coca-Cola. No pueden entrar a una colonia de nosotros sin pagar. ¿Cómo sabes cuánto le cobras a cada empresa? Depende qué empresa sea. Como la alcaldía, pues cuando les cobran a la gente del mercado. Si es la Coca-Cola, al mes tiene que dar 1.500, porque es una empresa grande. ¿Qué pasa si la gente no paga? Se muere. De que ellos lo que tienen que hacer es someterse, pues. Y $1.500 para ellos no es que les estén matando trabajadores, estén haciendo leña, pues el negocio a ellos no les gusta, entonces mejor prefieren pagar. None of the multinationals who operate in El Salvador have ever admitted to paying extortion fees. It breaks international money laundering laws, and if they acknowledged it, they could be seen as a soft touch and targeted by other criminal organizations across the globe. It's been really hard for us to get a response from multinationals about extortion. So we are literally in one of the towns and we're going to doorstep the delivery guy to see if we can get some answers about how the system works. One of El Salvador's biggest beverage companies distribute Coca-Cola and other global drinks brands here. A senior staff member agreed to talk to us anonymously. Trabajó para la constancia. Nosotros repartimos bebidas gaseosas y igual cerveza. Han dado caso porque yo he vivido esa situación en el cual si nosotros no pagamos llegan al punto de amenazarnos hasta con armas. Hay casos que han herido a compañeros, han matado a compañeros. Hay sectores de que se cancela $500 hasta $1,000 semanales. $500 hasta $1,000 cada semana. ¿Y cómo saben cómo llamarlos para la extorsión y eso? ¿Cómo saben tu teléfono? ¿Cómo saben tu nombre? ¿Cómo saben todo eso? Ellos lo que hacen es nos detienen. Cada kilómetro, cada cuadra nos encontramos con uno. Entonces, ¿qué? Ya no podemos estar tranquilos nosotros despachando porque nos pueden robar de un momento a otro. Y nos dicen de que, aquí vas a pagar tal parte aquí, si la próxima vez no traes este dinero, te vamos a matar. ¿Y la compañía Coca-Cola sabe que esto está pasando? Sí, sinceramente sí, y ellos para evitar problemas, ¿verdad?, de dañar, de poder trabajar, acceden a eso. Que todos a nivel nacional es por igual. ¿Tú crees que si yo les pregunto a la gente, como los jefes de estas empresas, que si admiten que están pagando esto, ¿me lo aceptarían en persona o en cámara? Nada. Ellos dirían no. Aunque ellos saben que no es correcto lo que se está haciendo, pero ellos quieren trabajar. Entonces, no le admitirían. We contacted Coca-Cola, who said they take the allegations very seriously. They condemn all illegal activity, including extortion, and are working with their authorized bottler in El Salvador to understand the full extent of the claims. For the very first time, the president of an organization that represents 14,000 companies, Javier Simán, has agreed to speak about the scale of the threat. El reto para nosotros más grande es la extorsión. Eso se vuelve parte del costo de hacer negocio en El Salvador. Muchas veces el motorista de su bolsillo tiene que pagarle la extorsión. Y otras veces la empresa tiene que proveerle al motorista para que pueda pagar a entrar. Depende de las empresas. Pero las empresas se ponen en una situación muy difícil porque las maras no le van a dar recibo, no le van a dar un invoice por haber pagado la extorsión. Entonces, expone a las empresas a la ley de lavado de dinero o a la ley contra el terrorismo, que pueda ser interpretado como que el empresario está financiando actividades terroristas de las maras o que el empresario está lavando dinero. El empresario es víctima de la extorsión que los gobiernos ni la policía tienen capacidad de resolverle y no hemos visto voluntad política de resolverlo, ¿no? A las empresas extranjeras, pero también a las empresas nacionales, les da mucho miedo opinar, por miedo a represalias.
MS-13 is not the only gang extorting the nation. For decades, they have fought a bloody turf war with their arch enemies, 18th Street. One of their factions has refocused their extortion tactics to go only for the big money. Aquí todos somos familia, somos iguales. Iguales, somos la 18. ¿Cómo se mantiene la pandilla en términos de dinero? ¿Cobran renta? No, aquí no vivimos de eso. Esta es nuestra comunidad. ¿Cómo le voy a ir a quitar el dinero a la pobre señora y los tomates? No le puedes ir a poner renta a la señora que te vende porque la ganancia es mínima. Entonces no, nosotros, lo que somos parte de nosotros, no permitimos eso. Entiendo, pero si hay una empresa extranjera, ¿a eso sí les cobrarían o no? Sí, eso sí, porque ellos sí tienen dinero para podernos pagar. Por el empleado no les importa su aguinaldo, no les importa subirte el sueldo, no, ellos te quieren explotar. Los empresarios, ustedes les están cobrando gente multinacionales y no les pagan, ¿qué les pasa? Los matamos, los desaparecemos, porque ellos tienen la cuota que nosotros les hemos pedido. El empresario es el peor extorsionador, porque le da al trabajar un sueldo miserable. Pues somos los Robin Hood para los pobres. El gobierno te niega la oportunidad de salir adelante. Vienen todos los presidentes y el actual te dice, no, aquí yo quiero cambiar el país, pero nos cierran las oportunidades de empleo. Que aquí nosotros corremos miles de riesgos. Aquí nos pueden matar en la calle, puede venir la policía y vienen. Para mí hoy es el último, porque yo mañana no sé. What happened? No, porque ya andan en las... We just got word that someone was arrested up in the bridge, so we need to stop and leave right now. Ya andan en las ahorita para arriba de verdad, hacer los datos. 18th Street are on edge because a few days ago, the National Police, backed by American law enforcement, arrested 572 gang members on charges of extortion, terrorism, murder, and money laundering. To try to regain public confidence and retain international investment, the police are now mounting weekly operations against the gangs. So it's 1:30 in the morning, and we just got a call from our local producer saying there's a massive operation. The police are going to arrest about 30 extortionists, and we were given the green light to go with them. The government spent $31 billion and deployed 3,000 extra troops in 2020 to bolster their crackdown. There's about 20 vehicles here, so it's going to be a pretty large convoy. You can tell that these guys are pretty scared of the gangs because for the police to go out and get some, they need to call in the army to actually secure the perimeter. 30 search warrants have been issued for members of 18th Street. ¿Y qué zona vamos a ir? Norte. A veces los pandilleros tienen, nosotros le llamamos antena, tienen gente que les avisa que nosotros vamos. Sí. Entonces por eso tienen que hacer las cosas rápido. ¿Ya estamos llegando? ¡Abre la puerta, pues! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta rápido! ¡Abre la puerta, caballero! ¡Abre la puerta rápido, pues! Hacia un lado, hacia un lado. Hacia un lado, hacia un lado. The police have locked up over 5,000 gang members in the last 18 months alone. ¿Y les dieron resistencia? The members of 18th Street arrested tonight are part of a supposed zero-tolerance campaign led by El Salvador's new president. Con la operatividad
unidad de la Policía Nacional Civil se ha logrado incautar más de 3.500 armas de diferente calibre desde el inicio de la gestión del presidente Bukele. President Nayib Bukele was sworn in June 2019 on a promise to eradicate gangs. 5 years ago, El Salvador's murder rate was the highest in the world, outside war zones. Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos asumir nuestra responsabilidad, sacar adelante a ese niño. Es nuestro país, es El Salvador. Bukele's impact appears impressive. He claims to have cut the murder rate by 60%. But in September 2020, El Salvador's investigative news platform, El Faro, broke a story that shocked the world. El Faro claimed President Bukele made a secret deal with MS-13. If they voted for him and cut the killings, he'd give them a seat at the political table. We've come to see Carlos Martinez. He's an investigative journalist here, and he's broken many stories about organized crime and the government and has been threatened for uncovering these, so he doesn't want to be seen outside for his safety. Muchas gracias, caballero. Con la llegada del presidente Bukele, hubo una reducción de homicidios como no la habíamos visto desde que se miden los homicidios en este país. Finalmente, conseguimos una extensa serie de documentos oficiales que documentan la negociación entre el gobierno del presidente Bukele y la Mara Salvatrucha ocurriendo en los penales de máxima seguridad de este país para conseguir una reducción súbita de homicidios con una serie de promesas del gobierno a la mafia, mejorar sus condiciones en las cárceles, pero sobre todo convertir a esta organización criminal en un actor político. Son pandillas que se están sentando a negociar con un presidente. ¿Qué quiere decir eso del poder que tienen aquí en este país? En las comunidades, las pandillas norman, es decir, son un poder de facto. Hoy por hoy, en El Salvador, las pandillas obtienen casi la totalidad de sus recursos de la extorsión. En este país paga la Coca-Cola, paga Sab Miller, paga el McDonald's, paga la Pizza Hut. Toda esa gente paga a la pandilla. No lo creo, lo sé. Y el Estado no tiene la capacidad de intervenir en ello. Y una de las cosas interesantes es que mientras la criminalidad en términos de homicidios ha disminuido, la extorsión ha aumentado. The criminals are more powerful than the government in El Salvador. And this is because they control the citizens. They are able to keep people in check. They are able to direct their lives. They are able to tell people what to do. So when you add to this political element, when you add an alleged pact between MS-13 and the government and the president, that just increases the power of the organized crime group. President Bukele has categorically denied allegations of agreeing a secret deal with El Salvador's gangs. We have managed to contact one of MS-13's national leaders. ¿Cómo se la llevan con el gobierno ahorita de Bukele? No hay ni arreglo bueno ni nada, tranquilo ahí. ¿Todo tranquilo? Tranquilo ahí. No causas temor. La avispa, si vos no la atacás, no te mueres. Claro. Si vos no atacás, no te atacan. Así es, ajá. O sea, ustedes básicamente controlan este país, pues. No creo que solo nosotros, yo creo que todos, las pandillas. He doesn't acknowledge any secret political deal, but is proud to boast about the power MS-13 wields over El Salvador through extortion. Ya estamos organizados, somos un ejército, ¿ya? Vos me vas a pagar. ¿Por qué me vas a pagar? ¿Y si no pagan? Tú me vas a pagar. Es un juego, ¿ya? O sea, ¿cómo funciona? Pero voy a hacer prueba, hay coordinación. Ok. O sea, todo está perfectamente como una jerarquía, como una pirámide, coordinado. El que agarra, entrega, se lava y se distribuye.
Yo como vengo de Estados Unidos, ¿sabes? Hay empresas como gringas. Color amarillo puede ser, pero tienes dinero y estás en la zona, vas a pagar. No es extorsión, es colaboración. Colaboración forzada. Poco, sí. Okay. Quiero que expliques a alguien que es una cosa seria, pues como una compañía donde de pronto este dinero lo invierten aquí. ¿Eso? ¿Ustedes son como empresarios? Hay que lavar el dinero con puteríos, en todo, armas, ropa, comida, internet, inteligencia, carros. O sea, como que hay grandes cerebros así pensando en esto, hay como alguna. Sí. ¿Y quiénes son los cerebros? No se puede hablar mucho. Okay. Ya. The gang's control over El Salvador has long been an open secret, but it was only in 2018 that the real scale of their money laundering was revealed, after an unprecedented police investigation. 1.075.191 es el valor exacto que hemos extinguido por lo derivado de la operación Jaque. Afectando de manera directa las finanzas de la estructura delincuencial Mara Salvatrucha. Douglas Farah, a national security consultant to the U.S. government, has seen how MS-13 have used their dirty extortion money to buy influence and power. They have become much more sophisticated. They've also made the decisions to send some of their best, smartest people to law school, to accounting school. So you now have MS-13 that have been in the police for 5 or 6 years and are now rising to the ranks. You have smart accountants. You have really good lawyers now that are integrated into the MS-13. So they've become over time much more embedded in the society. I never imagined watching them sort of develop into what they have become today. Out of El Salvador's 262 districts, the gangs control a shocking 247. So how do you take the country back? San Jose Guayabal is a unique town where a local mayor has managed to regain control. Aquí caminamos a la hora que queremos, no hay renta. En 2 años logramos erradicar la 18 y dejar libre de pandillas el municipio. The key to this extraordinary achievement was rooting out police corruption. When Mayor Mauricio Villanova discovered the town's police chief was unreliable, he took action. Entonces yo sí intervení para cambiar el jefe policial. Y nace el modelo de hacer patrullajes conjuntos, alcalde con policía, salir del sitio de confort de alcalde y ponerme a trabajar el tema de seguridad y prevención. Sí. Desde salir del escritorio al territorio. Y el éxito ha habido más de 200 capturas, sí, condenas de 60 años. Entonces un pandillero migra aquí, la tiene difícil. The mayor's hands-on approach includes working closely with former gang members to stop violence erupting. ¿Cayó cuántos? 5 años preso. ¿Estabas en la Mara? ¿En la MS? No. ¿En la 18? Me querían matar, que yo nunca los vi como enemigos. Si no, no estaba a favor de lo que estaban haciendo. ¿Y ahora por eso andas armado? Sí. Sí. Todas las pandillas pueden intentar pegarle a él, pues matarlo, porque dicen de que al quitarlo a él se van a volver a levantar de nuevo, pues. Bueno, ellos deciden cuándo matar y cuándo no. Digamos, nosotros aquí estamos hoy sumamente preocupados porque estamos viendo cómo se quieren volver a fortalecer después de la pandemia. Thanks to the mayor rolling up his sleeves, there have only been 4 murders in the town in the last year, none of them gang-related. But only a few minutes away, 18th Street still maintains total control of the surrounding areas. La voy a llevar a 2 lugares, son muy peligrosos. Requiero, por su seguridad, que se ponga el chaleco contra balas. Perfecto. This neighborhood is actually a sanctuary, apparently, for the 18th Street gang. They kill people here, they bury them. They are totally operating freely here. So that's why the mayor cannot come here by himself. He needs to be escorted by the police and the army. Aquí nos bajamos. ¿Sí? The mayor's strategy is to make sure his security team has more firepower than the gangs. Buenos días, caballero. Sería tan amable poner sus manos al cuello, por favor. Baje la mochila. ¿Ya sabe detenido más de alguna vez?
No. ¿Qué portan las bolsas? Cartera y teléfono. Solamente. ¿Tatuaje? Ninguno. Está bien, entonces, continúe. Vamos caminando. Y es un lugar dominado por la 18 sureña. Ellos saben que nosotros estamos ahorita aquí. Donde en el día podemos entrar, pero en la noche el que entra, que no es del lugar, no sale. Todo esto es en memoria de los pandilleros muertos. Este Light Tiger. Ah, sí, señora. ¿Y esos son balazos? Estos son disparos. Es corta la vida de estos muchachos, ¿no? Es corta y difícil. The mayor's ambition to expand his strategy across the region may be too little, too late. Hundreds of people from the town have been forced to flee their homes after suffering years of extortion. Ahí está todo abandonado Todo ya, abandonado. tiene razón. Esta es otra casa abandonada. Toda la gente se fue, claro. He's saying this is almost like a ghost town because a lot of families have fled to the U.S. mostly after being extorted or threatened by the gangs. What happens here is fueling a crisis outside of El Salvador's borders. In 2019 alone, nearly 500,000 Salvadorans fled their homes, many joining the migrant caravans, hoping to reach America. We've been talking to everybody, gangs, local authorities, businessmen, ordinary citizens. And one thing has become clear. Extortion here is endemic and it's happening at all levels. Extortion is a multi-million-dollar industry and it's not going to stop anytime soon. Among the failed states of the world, El Salvador is a frontrunner. You can't really do efficient investment in a country where there's an active extortion racket. So this definitely stops El Salvador from developing. If MS-13 manage to completely take over the government in El Salvador, they will become a big power in Central America. It's gonna help them expand business, help them connect to other crime groups, and infiltrate even more, not just local politics, but global politics. This is not just about fighting gang violence. This is not just being tough on groups like MS-13. This is really about changing the way politicians work and actually have the politicians work in the public interest and with long-term plans and in coordination across borders.